¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y recibirle nuevamente aquí en Soluciones. Esta pregunta nos la hacemos prácticamente todas y todos, ¿no? ¿Por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué llego de panzazo a la quincena? ¿Por qué no logro cubrir lo que debo? Bueno, hoy en Soluciones vamos a hablar de cómo elaborar un presupuesto personal precisamente para que tengamos orden, claridad y lleguemos a la quincena y a nuestros compromisos. Iniciamos con este reportaje introductorio al tema y regresamos para iniciar la conversación. Planificar los gastos personales es un tema que no acostumbra llevar a cabo la mayor parte de la gente, creándoles estrés financiero. Pero como nunca es tarde para hacerlo, hoy hablaremos sobre la elaboración de presupuestos personales, que no es otra cosa más que aprender a realizar un registro detallado por escrito, tanto de los ingresos como de los gastos en un plazo determinado. Lo cierto es que contar con esta herramienta puede cambiar radicalmente la vida de cualquiera, ya que de esta manera se puede tener el control de los gastos al identificar los innecesarios, conocer las posibilidades de ahorro para lograr objetivos y saber la capacidad de pago que tienen las personas para evitar contraer deudas que no puedan pagar. Mucha gente tiene la creencia de que no puede ahorrar o que no les alcanza según sus ingresos, pero al crear un presupuesto personal puede comenzar un sistema de ahorro. Hoy día es importante establecer desde corta edad un plan financiero personal a corto, mediano y largo plazo para tener finanzas equilibradas y de esta manera le permitan cumplir metas de vida a las personas. Y para hablar del tema hemos invitado y aceptó estar con nosotros hoy la contadora pública Rosario Rodríguez Hernández, protesorera del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa. Bienvenida, Conta. Muchas gracias, Mario. ¿Cómo está? Encantada de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Entonces, los gastos personales. ¿Un presupuesto personal o un control de gastos? ¿Hay alguna diferencia? Sí, claro. El control de gasto, el presupuesto es algo mucho más integral. Yo considero que al armar un presupuesto se tiene que partir principalmente la situación aquí es muy diversa. Hay quienes tienen un ingreso ya asegurado al final de la quincena, al final del mes. Hay una quincenita ahí. Ya, eso es muy fácil, es un punto de partida muy, muy fácil, pero hay quienes tienen trabajos en donde su ingreso es muy variado. Por ejemplo, alguien que vive de comisiones de ventas. Correcto. O alguien que tiene un negocito, un negocio, ¿no?, propio. Entonces ahí digamos que complica un poquito más, pero es deseable tal vez partir del monto mínimo o del monto que mes a mes va consiguiendo esa persona, ¿no? A ver, entonces, ¿le parece, Conta, si empezamos y lo dividimos? Claro. A ver, le entramos primero por la fácil. Claro. ¿No? El que es asalariado, los que somos asalariados. El que es asalariado, sí, ya sabe cuánto. Ya sabes cuánto te cae quincena. Sí, ¿no? Y ese es tu punto de partida. Ese es el punto de partida, pero todos decimos, como el reportaje lo plasma, todos decimos, es que no me alcanza. Correcto. No puedo ahorrar. Correcto. Debo mucho. ¿Para qué me pongo yo a escribir que sí, que no? Sí, y muchas veces es estresante, ¿no? Saber, llega la quincena y de repente al otro día ya no tengo por qué. A veces no queremos ni saber, ¿no? Yo creo que a veces no lo plasmamos porque no lo queremos saber. Correcto. Pero a ver, empezando por este ejemplo de quienes recibimos un sueldo quincenal o mensual, que sabemos que caen 500 pesos, bueno, pues ya sabemos, ahí partimos. Ahí partimos. ¿Cómo elaborar? Aconséjeme, ¿cómo elaboro mi presupuesto personal? Pues de entrada es identificar, ya teniendo este punto de partida que son mis 500 pesos, digamos, identificar nuestros gastos principales, nuestras prioridades mes a mes o cada quincena, o sea, ver qué es lo que yo pago, qué es alimentación, ¿no? Algún tema de salud que tengamos que comprar, alguna medicina de ley, educación, si es que hay hijos de por medio, y es clasificar estos gastos que son los principales para la persona en su quincena, la renta, la vivienda, ¿no? Las cuestiones aparte de la alimentación, bueno, pues la manutención de una casa,
¿no? El automóvil, el transporte, esos son los básicos. Las colegiaturas. Colegiaturas, sí, hablando de Uniformes. educación, correcto. Y una vez identificados y plasmados, pues es básicamente una resta. O sea, es decir, bueno, mi ingreso es tanto, estos son los gastos, o mensualizarlo, y entonces, ¿qué es lo que resta? Hay muchas formas como de, para quienes ya tienen como que más, o que quieren hacer realmente un presupuesto, hay una regla del 50, 30, 20, ¿no? Que es 50% para lo básico, 30% para, pues que la salida, que, ¿no? Y 20 para el ahorro. Hijo, 20. Es mucho. O Nos sea, hoy por dará. hoy creo que, y en México, tomando en cuenta que en México los precios de las cuestiones básicas son muy fluctuantes, pues yo creo que sí, con mayor razón, hay que identificar lo mejor posible el gasto mes a mes de lo básico. ¿Vemos los teléfonos? Claro. Si usted le quiere preguntar a la contadora Rosario Rodríguez Hernández, estos son los teléfonos. O nos escribe en las redes sociales y con mucho gusto le responderá la contadora. Pero a ver, contadora, 50, 30, 20. Qué difícil adaptarnos a eso. Muy. Porque, a ver, usted me la pone muy facilita. A ver, Mario, ordénate. Pon los gastos fijos que tú tienes que son prioritarios de tu casa, ¿no? Sí. 30 para lo que, y 20 para ahorrar. Pero nunca llegamos a la quincena, oiga. Nunca. Es decir, ¿dónde está la fuga? Porque es importante sí ponerlo en un papel. Claro. Porque si no, no vamos a detectar dónde se nos está yendo el dinero. Completamente, sí. Y mucho es el gasto hormiga. Mucha de esa fuga son los gastos del día a día, que si el cafecito de la tiendita, pues sí, que si no alcancé a hacer a lo mejor un desayunito y entonces ahora tengo que conseguir la torta. Ya. En mi opinión, creo que muchos de estos gastitos chiquitos, que si al hijo se le antojó, que si el chicle, que si la estampita, que si el... Para mí, en lo personal, ahí es donde está mucha de la fuga. En la independencia de que, por ejemplo, por ejemplo, pensando en el transporte, que si ya se fue este camión, Tomo el taxi. tomo el taxi o tengo que tomar entonces dos para poder llegar al mismo lugar. Este tipo de cuestiones que muchas veces salen de nuestro control, creo que sí son los que provocan el esquite, muchas que veces. se me antojó el esquite. El esquite sale Que los dedos de que si tamarindo pasó el que tanto me heladero. gustan. Que... Sí. Pero es que pareciera mentira, pero si me quiero ordenar, creo que lo primero que tendría que hacer, lo que usted me está diciendo, en una hoja poner, ¿qué gasté hoy? Correcto. ¿Y cuánto fue? Y de eso que gasté, ¿Qué realmente ¿qué era? realmente era necesario y qué no? Yo no estoy diciendo que no nos demos un gustito, ¿no? Correcto. Pero si primero tenemos bien planteado el gasto prioritario, podemos saber cuánto de ese dinero que recibimos nos queda para un gustito. O sea, dejar bien garantizado lo prioritario, lo básico, para que con el resto pueda uno maniobrar, porque siempre van a salir cosas extraordinarias. Ahora, en caso de que sí lleguemos a poder ahorrar, ¿en dónde lo pongo? Ese es el tema, ¿no? Porque abajo del colchón, en un año, vas a poder comprar la mitad Sí. con el Sí, mismo al menos dinero. que rinda algún interés, ¿no? Que sí, que sea en alguna herramienta, que hoy por hoy hay muchas y hay aplicaciones en donde tú puedes mandar 2 pesos y te dan un porcentaje, CETES, o un interés, aunque sea pequeño, pero se va generando algo, ¿no? No se queda ahí como fijo cuando va a perder su poder adquisitivo. Es decir, ¿qué nos recomienda como herramientas de ahorro? Las más seguras hoy por hoy es el CETE. Es algo garantizado. Invertir en CETES. Invertir en CETES. Es un, Pero ¿y me si quiero parece. abrir una cuentecita de ahorro? Sí, pero Todavía existen. sí existen, pero asociadas, yo creo que más bien a un instrumentito de inversión. Hay muchas, hoy por hoy hay muchos con mucho riesgo, con poquito, con nada de riesgo. O sea, poner a sudar la lana, pues, ¿no? Que me produzca, no que esté ahí guardada nada más. Exactamente. Es lo que me quiere... Exactamente, en un fondo de inversión.
Hay muchas opciones que el mismo banco te da. El mismo banco también dentro de sus aplicaciones tiene la opción de, oye, resérvate esto para este gasto y entonces te lo separa como si fuera una cuentita aparte. Aprovechar esas herramientas Ya no también lo es vi, muy ya no bueno. me lo gasté. Ya no me lo gasté, me lo quitaste. O sea, cayó mi quincena, se fue para allá. Eso ya no lo, ya está asegurado ese gasto. Sí, porque si no es como tenerlo en una tarjeta de débito. Ya ves, no gasté, ahí lo tengo, sí, pero va perdiendo también valor adquisitivo, Va perdiendo querramos o su no. poder, sí, claro. Si por alguna razón subió algún bien o algún alimento, que están sujetos a ofertas y demanda, ya no va a alcanzar igual para comprar. Entonces, a ver, yo gano 5,000 pesos a la quincena. Vamos a suponer que hago mi listita y resulta que me gasto 3,000 de cosas básicas. Básicas. Sí. Refresco no es básico. No, no es básico. Comida, escuela, transporte, gas, luz, agua, internet. Servicios. ¿No? Servicios. Y me sobran 2,000. ¿Qué hago? ¿Qué nos recomienda usted hacer con esos 2,000? Con esos 2,000, ponerlos tal vez en alguna cuenta con posibilidad de inversión. Hay muchas opciones dependiendo de qué tan arriesgado sea uno para... Pero a ver, de esos 2,000, ¿cuánto guardo para mis gustitos? ¿O de plano me mando todo? No. Pues. No. ¿Qué tal Por que- eso hablábamos así, asignar un porcentaje, porque pues esos 5,000 pueden ser... ¿Sí funciona eso del 50, 30, 20? Sí, bueno, siento que sí es funcional. ¿Por qué? Porque ese 20 que a lo mejor sea un poco complicado de asegurar, por eso es importante, por ejemplo, decir, bueno, este 20 desde que cae, se va. Y se queda únicamente lo que destiné, o sea, va de acuerdo a la situación que y a sobra es lo que me la gasto. realidad de cada persona, claro. Y lo que sobra es lo que me Sí, gasto. O sea, porque si uno lo deja al final, nunca va a llegar. si es 50, en ese mismo ejemplo de 5,000, tengo 2,500 para gastos fijos, 1,500 para gustitos y 1,000 para Para ahorrar. ahorrar. Digo, en ese ejemplo aplicaría cada quien con sus necesidades. Con sus necesidades. ¿Es por eso que no llegamos a la quincena? ¿Es por eso que no? Yo creo que muchos sí. Y mucho porque ven el presupuesto como algo muy restrictivo, como un sacrificio, No, es una herramienta, es planear desde el momento en el que me cae mi dinero, eso es lo que voy a tener, hablando del ejemplo de una persona que percibe fijamente su salario, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tengo crédito hipotecario? ¿O Pues ya tengo entra en el- crédito automotriz? ya entra en ¿O el tengo juego. tarjeta de crédito? Esa es la más, Entonces, esa es la ¿cómo más lo pongo? peligrosa. Sí. ¿Ve por qué no alcanza? Sí, primero la responsabilidad. O sea, primero, si ya tienes un crédito hipotecario, bueno, es una inversión, es un tipo Sí, de es mi ahorro al casa, final mi del día, es tu departamento, casa. lo que sea, sí. ¿No? Un crédito automotriz, bueno, es para tu auto. Eso ya requiere un poco, pues es más planeación porque depende de cuánto sea la mensualidad del auto, en cuánto tiempo voy a terminar de pagarlo. Entonces, en ese tiempo, pues cómo separo lo demás, ¿no? ¿Cómo lo distribuyo? La fórmula se puede modificar ahí, ¿no? Claro, Creo. claro, definitivamente. Y va A lo muy de mejor acuerdo a la realidad De cada quien. de cada quien. A lo mejor ya no es 50, 30, 20, a lo mejor ya No, es 60, 60, 20, 10, o 60, 5. 30, 10, no sé. Sí, y lo importante es aquí es establecer una meta, un panorama, porque hoy por hoy la realidad de muchos es no tener su trabajo seguro, digámoslo así, ¿no? Entonces, para mí, en mi experiencia, lo ideal es decir, bueno, ir poco a poco reservando para tener un mes de gastos básicos, 2 meses de gastos básicos, ¿no? Por Tal vez cualquier contingencia. por cualquier contingencia. O sea, que mi meta sea con ese 10% que yo voy a separar o que yo voy a dejar de lado para justo pensar en un futuro no deseable. Claro. Pero ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Llevarlo a un mes, 2 A ver, meses. ahí me late, por ejemplo, a ver el ejemplo de un taxista o de una taxista, pues, hay muchas mujeres manejando Sí. taxi también. Sí. Puede, y espero que no lo tengan, puede tener un accidente, Y deja de... un choque. Y entonces resulta que el taller, conozco varios que son bien tranzas, pero bueno, el taller le va a tardar 15 días en entregar el automóvil. Correcto. Son 15 días En los que tienen que subsistir. que no va a entrar. Claro. El taxista o la taxista ganan diario el sustento. Claro, por su trabajo diario, porque Claro. depende totalmente de su persona. Entonces, por eso es que esa fórmula que usted nos plantea, Conta, es importante que la podamos tener en casa. Porque si tengo que pagar 15 días, ¿de dónde? Claro. Bueno, a lo mejor de este ahorro que yo tengo,
puedo sufragar Subsistir, claro. los gastos de esos 15 días que no estoy ingresando por mi actividad. Ahora, no vivo solo, tal vez. Hay No, más bueno, elementos no. en mi familia que también pues. a lo mejor ya generen, pues hacer un plan familiar, o sea, que sea un Que tema de apoquinen todos, pues. todos contribuimos este porcentaje o este tanto a la quincena, al mes, y lo tenemos, y es una tranquilidad. Al final del día, lo que a lo mejor mucha gente no percibe es la tranquilidad que te puede generar el tener este colchoncito en el banco, generando a lo mejor un rendimiento pequeño, pero que no se pierde, ahí está. Pero insisto en lo que usted nos dijo. Hay que tenerlo, como dicen, en blanco y negro. Es decir, Mapeado. hay que mapearlo. Hay que sentarse con su pareja, con sus hijos, quienes aporten y decir, a ver, esto es lo que nos entra en conjunto, esto es lo que estamos gastando, ordenémonos. Sí, es un orden. Creo que eso es lo único que puede salvarnos, ¿no? Y el resultado, créanme, es un poco más de tranquilidad, de certeza. Es de no llegar al día 14, 13 y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿No? ¿Hay alguna herramienta, no de inversión, pero de contabilidad o algo Hay muchas, que de manera muy sencilla podamos usar? Sí, hay muchísimas aplicaciones desde el mismo Excel, digamos, que nos ayudan muchísimo. De la hoja de cálculo. La hoja de cálculo, el llevar el registro, están disponibles, son gratuitas, no hay necesidad de invertir tener en un eso. pago adicional, claro. Sí. Desde ahí se puede Para llevar un control. controlar, sí, y llevarlo por mes, tal vez, por Sí. quincena. O si no, ya en una libreta También, no sí. importa, pero El chiste es Pero hay bajarlo. herramientas. Sí, hay muchas. El mismo banco en sus aplicaciones, te decía, tienen la posibilidad de decir, puedes separar esto para esto, puedes hacer este ahorrito para acá. Y tienen ellos mismos también a veces instrumentos de meta garantizada o no sé, o sea, tienen varias también opciones Ya. en las que uno puede acercarse y decir, ok, voy a, ¿no? O sea, yo con el banco que tengo actualmente, cae, digamos, mi quincena y en automático me lo separa. ya Una meta, no tengo esa lana. ni la vi. Ahora contar, esos quienes estamos asalariados. Claro. Pero ¿y si yo tengo un negocio, soy taxista, ebanista, carpintero, repostero, pongo uñas, corto el cabello, Sí. tengo servicios de limpieza, etcétera? ¿Qué hago? Ahí entran ya más cuestiones como... Porque ahí no hay Sí, hay una mucha lana. estacionalidad, hay meses fuertes, hay meses no tan fuertes. Ahí, pues tal vez sería partir de un escenario medio pesimista, o sea, el peor mes me va así, de ahí partir. A ver, yo tengo un negocito chiquito, un taller mecánico, etcétera, los que dije. A ver, el mes que más mal me va así ya de plano, me entran 6,000 pesos mensuales. Ese debe ser mi punto de Ese debe ser mi punto de partida. ¿Y qué pasa si hoy me entraron 20 en este mes? Pues Pues voy a jalar y pues ¿qué? Vamos a invitar aquí un... no, bueno, ya eso te permite tener decisiones más, digamos, más aventadas hacia el lado de decir, bueno, ¿en dónde lo invierto? O cómo lo pongo a generar a lo mejor en otra cosa más dinero. Es decir, no gastar más. No ir no es una directo al gasto. invitación a gastar no, más. No lo es. O enredarse en Al otra contrario, deuda. es algo que uno puede ver como una oportunidad adicional de decir, bueno, es que esto ya lo tengo cubierto. Tengo un extra. ¿Dónde lo muevo? ¿Dónde lo pongo a producir? ¿No? Sí, porque es muy complicado cuando estos negocios realmente Sí, son no muy tienen estacionales. sacar el promedio tendría que ser prácticamente anual. Sí. Pero tienen unos picos bárbaros. Pero yo también creo que ya una persona que ha ejercido un oficio como de este tipo varios años ya perfecto sabe en qué meses a lo mejor tiene mucho más entradas, en qué meses son muy bajos. Depende mucho también, por ejemplo, septiembre. Yo sé que con todas las escuelas, las personas que se dedican a este tipo de oficios pues son bajos. Un mes escolar fuerte se convierte en un mes muy bajo para a lo Sí, mejor en menos otro tipo gasto no prioritario, de... ¿no? Exactamente. Y al contrario, sí muy bueno para quienes venden uniformes, para Correcto, quienes venden sí. papelerías, etcétera. Etcétera. Pero entonces en este caso, en el de los que tenemos un negocio, usted recomienda sacar el mes más bajo y decir, ok, este es mi piso,
Correcto. Esto es lo que yo puedo gastar y de aquí mi fórmula para gastar en lo prioritario, guardar tantito para el refresco, para el café y guardar para el ahorro. Y lo que sobre, al ahorro. Sí. Otro gustito, pues. Pues una idita al cine, pues. Sí, se vale. Se O sea, vale. finalmente se vale. O sea, porque también. Pero que vaya al ahorro. Pero que vaya una parte al ahorro. Y que vaya una parte hacia una meta ya puesta. ¿Qué es lo que quiero con ese dinero? Sí. Esa es la meta sí. que quiero. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero lograr? Tener 2 meses para estar tranquilo y por si cualquier cosa, y más si mi trabajo es personal, O pagar esa deuda que tengo, mucho mejor. o el crédito que tengo. Los créditos también llevan un interés ahí que si se puede uno ahorrar tiempo. O el mueble que quiero, la licuadora que quiero, la tele que quiero. Pero no el gasto de gol, sino irlo ahorrando Sí. con un propósito, Sí, con una es meta. posponer la recompensa un poquito, ¿no? Sí, es que ahora es más fácil caer en la tentación, ¿no? Sí. De ir y comprar y ahí lo vas pagando. No, hombre, y las tarjetas también son un súper Pues te riesgo. comen. Es que no son una extensión de tu sueldo y mucha gente lo ve así, o lo termina viendo así, o lo termina usando de esa manera. No es una extensión del sueldo, es un préstamo. Al final del día es un préstamo que Con tiene... intereses. Y con intereses si no cubres la totalidad. Uf. Sí, se te va, se te va, se te va, se te va. Sí, y no hablo de los meses sin intereses, sino de el No, no. gasto en la tarjeta, cómo va. Si tú pagas el mínimo, pues ahí empieza. Sí, sí, es decir, pagué el mínimo, pero sobre lo que resta va el interés, Correcto. ¿no? Sí. Y tarjeta de crédito no solo bancaria. Ahora es muy fácil tener una tarjeta de crédito de tienda departamental, etcétera. Sí, claro. Y la vemos tan fácil. Sí, es No, pues sí muy se paga, ya verás, vieja. No, tú métele. Sí. ¿Cuánto tenemos de crédito? 20. Cómprate 20 y qué. Ya luego vemos. Exacto. Y en eso luego vemos, te estrangulaste el presupuesto. El presupuesto. Porque las tasas por lo general sí son muy altas, las de las tarjetas. Bueno, y luego puedes Lo acabar que hasta se va embargado generando. si Sí, no pagas. embargado, en buro de crédito. Sí, luego resulta un problema. Entonces, en resumen, para esta primera parte del programa, presupuesto, checar en blanco y negro qué tenemos, qué entra, qué sale, guardar para lo... Establecer prioridades Establecer las prioridades y guardar un poquito de lana para alguna meta que se para quiera. alguna emergencia. ¿Me permite hacer una pausa? Correcto, sí. Es breve, no se vaya, regresamos. En Soluciones estamos hablando de cómo elaborar un presupuesto personal y salir de broncas. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En Soluciones estamos hablando de cómo elaborar, ¿no?, una contabilidad personal, un proyecto de contabilidad personal que nos permita transitar por la vida sin tanta angustia y tanto estrés. Y lo estamos haciendo con la tesorera del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa, la contadora pública Rosario Rodríguez Hernández. Rosario, nos fuimos a la pausa hablando de quienes no tienen un ingreso fijo y cómo sugieres que se pueda ir poniendo orden en las finanzas. En las finanzas. Pero entonces, en ambos casos, los imprevistos solo se van a poder resolver si ahorramos. Definitivamente, definitivamente porque y si no, cuando ahorramos
teniendo digamos, fondito de emergencia, que sí, finalmente es un ahorro, ¿no? Fíjate que hay preguntas para ti, Ay, Dios mío. del público. Adelante, adelante. ¿Cuántas tarjetas de crédito y o departamentales es prudente tener? Híjole. Bueno, creo que depende Esa mucho. es contadora pública, va a decir que ninguna. Ninguna. No, pero sí. ¿No? Sí, porque el historial crediticio también. Es muy importante contar con él, con un buen historial crediticio, con un buen uso de las tarjetas, porque eventualmente eso te da acceso a opciones de endeudamiento, pero pues obviamente muy focalizadas, dirigidas hacia proyectos pues más importantes, ¿no? Y sin un buen historial crediticio, pues no eres sujeto de crédito al final del día, ¿no? Tan. Sí, pues Te llamaban. y usarla, o sea, y saber usarla, saber fechas de corte, Pagar fechas el límite capital, y ¿no? pagarla Siempre que se pueda, completamente. ¿no? Hay el pago para no generar intereses, tal cual. Oye, te pregunto, ¿a partir de qué edad es recomendable tener tarjetas de crédito? Pues a partir de que generes un ingreso ya fijo y estable. Porque reitero, para proyectos ya más grandes es un préstamo hipotecario, un crédito automotriz. Lo primero que voltean a ver es tu historial crediticio, qué tan bueno o malo ha sido para manejar tus tarjetas de crédito principalmente. Y a partir de ahí. Y a partir de ahí. Y si no tengo historial crediticio, soy novato en el tema, no le debo nada a nadie, nunca he tenido préstamo. Pues decirlo, es acercarse a lo mejor con alguna institución, solicitar una primer tarjeta y si no hay necesidad, pues qué mejor, pero sí ir generando cierto movimiento, obviamente cubriéndolo bien mes a mes para ir teniendo un récord, ¿no? Finalmente eso es tu historia, habla de ti, de cómo manejas. Tengo más llamadas para ti, pero yo te invito y le invito a usted a que vea los datos duros. Vea qué datos. La mayoría de las personas en México comienza a tener sus primeros ingresos y gastos importantes entre los 20 y 30 años. 51.25% de los mexicanos desconoce en qué gasta su dinero según el reporte Bienestar Financiero. 2 de cada 3 personas en nuestro país, es decir, el 66%, padecen estrés financiero, siendo mayor en mujeres que en hombres. El 36.2% de la población mayor de 18 años tiene algún tipo de deuda. Solo 4 de cada 10 adultos lleva un registro de sus ingresos y gastos, y de ellos, más de la mitad lo hace de forma mental. El 82% de los deudores en México utilizan ahorros personales para cubrir gastos cotidianos, lo que desequilibra su estabilidad financiera a mediano plazo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, el 66.4% de la población de 18 a 70 años ahorra de manera general. Cerca del 65% de las personas pierden el control de su dinero por no llevar un presupuesto. El 45% gasta más de lo que gana, obligando de esta manera al 63% a pedir préstamos a familiares o amigos para terminar el mes. De acuerdo con la Conducef, a nivel general, 4 de cada 10 personas no logran cubrir sus gastos básicos al terminar el mes. Datos duros para reflexionar. Bueno, sí, es que, ¿qué tal esos datos duros? Durísimo. Durísimos, ¿verdad? Sí, Erika Trujillo se pone ruda con los datos duros. Pero ahí está el resultado. Es decir, 4 de cada 10 mexicanos no llegan a sus gastos. Pero es que el número es muy claro. Más de la mitad de todos nosotros y nosotras no sabemos en qué gastamos el dinero. Por eso es este programa. Justo por eso invitamos hoy a la contadora para que nos hable de cómo elaborar nuestro presupuesto contable en casa, el personal y el familiar, porque más de la mitad de la población no sabemos en qué nos gastamos el dinero. Creemos saber. Sí. ¿Qué opinas? Y creo que muchas personas lo ven como algo muy técnico o como que lo hacen personas que ganan millones o
o que tienen problemas económicos ya muy fuertes. No, es muy simple, es muy sencillo. O sea, simplifica mucho incluso las decisiones En casa. en casa. Es que esto es en cada hogar, debe ser en cada hogar. Sí, claro. O en cada persona si vive sola, en su contabilidad, pero pues es en cada uno y una de nosotros, ¿no? O sea... Sí, y no es ciencia atómica, o sea, es No. cuánto entró, en qué está saliendo, le restamos cuánto queda y a dónde lo dirijo, ¿no? Sí, pero insisto en que lo primero que hay que hacer es un ejercicio de en qué gasté hoy, para detectar Sí, por dónde se una me está quincena. yendo el dinero. O una Un quincena. mes, ir Pero llevar apuntándolo. tu registro diario. Sí, ¿Cuántos cafés compré en la calle? sí. ¿Cuántas papitas me compré en la calle? ¿Cuántos esquites me compré en la calle? Y al final de la quincena, ¿cuánto sumó Todo eso que me... todo eso? ¿No? Es que siempre llevamos 5 conchas, llévate 10. Esas 5 extras, ¿cuánto fue? Sí. ¿No? Sí, es que y los antojos, también los antojos. Te puedes espantar de lo que gastas en cosas que no eran necesarias. ¿Eh? Sí, ya mensualizándolo, Ya claro. mensualizándolo, sí. O ponerlo en quincena. Oye, Sergio Rubiel te pregunta desde la Ciudad de México. Le mandamos un abrazo, Sergio. ¿El vinito tinto del fin de semana entra en el presupuesto personal? Que puede entrar lo que sea mientras esté Yo creo que bien sí, distribuido. Claro. Sí, claro, pues también hay una vida, o sea, también, porque mucha gente dice, bueno, ¿para qué estoy trabajando? Claro. ¿No? Claro. Ok, primero lo básico ya, cubierto. Sí, cubre lo básico y ya luego. Lo básico, el ahorro y lo demás, pues ya. ¿No? Sí. Cada quien sabrá. Cada quien sabrá. ¿Qué tan recomendable es utilizar aplicaciones de ahorro para asegurar nuestro propio dinero de nosotros mismos? Para mí es una persona que tiene fácilmente, digamos, se desvía a gastar en cuestiones extras o antojos, así. Para mí es una muy buena herramienta, porque desde el momento en el que cae el dinero, la misma herramienta te lo retiene, digamos Y así. ya no lo tienes. Ya no lo tienes. Ya, para que no me gastes. Así es. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos? Uno para mí es el mal uso de una tarjeta de crédito. Es muy fácil engancharnos en saber que tenemos un extra del cual podemos disponer, hacer uso de él y no planear cómo lo voy a cubrir eventualmente. Para mí es uno de los grandes errores y que lleva mucha gente a un estrés financiero impresionante porque pues de repente ya no son 10, ya son 20 y de repente al otro mes son 30 y llega un momento en el que dices, no sé cómo voy a llegar a cubrirlo con lo que gano hoy por hoy. Es que lo veíamos en los datos duros, el 66% de la población vive con estrés económico. Sí. Pero vuelvo a los mismos datos duros. Si casi ese porcentaje no sabemos en lo que gastamos, pues Correcto. claro, cuando llega la hora de pagar, Sí, y es considerar, o sea, si voy a hacer uso de esa tarjeta, o sea, de ese instrumento, desde antes de hacer uso de él, es decir, ok, dentro de lo que ya estoy gastando, necesito poner el pago de esa tarjeta. sí, hay que sumarlo, no hay que, traerlo sumarlo. por fuera. Sí, no es, Sí. reitero, no es una extensión de mi sueldo, no. ¿Qué otro Es una consejo deuda. qué otro error cometemos? ¿Qué otro error cometemos? Pues justo el no aterrizar en qué se nos va el dinero mes a mes. O sea, el no tener conciencia de que nuestro ingreso, hablando de las personas que tenemos un sueldo, es limitado. Tiene un fin, tiene un principio y un fin, y llega cada quincena, ¿no? El no saber cómo lo voy a distribuir, para mí es un error porque al final del día uno va gastando como le va amaneciendo el día. No, pues, qué desorden. Sí, el no mantener un orden sí caes en muchas cuestiones de estrés, de no tener cómo llegar al fin de mes, el de no saber mañana cómo voy a irme al trabajo porque pues ya me acabé el dinero de la quincena y entonces ahora cómo me voy caminando. O a pedirle al compañero que me deposite oye, 40 pesos para adelántame, completar los 100 y sacar 100 y poderme mover. Exactamente. ¿No? Eso es pero eso es de todos los días, ¿eh? Es de todos los días. Eso es en todos lados. Así. Pero los datos duros lo reflejaron, pues si ni sabemos en qué gastamos, cómo le vamos a hacer, Exactamente. ¿no? Ahora, en tu experiencia, ¿cómo se corrige eso? Es decir, sí, nos has dicho que hay que hacer y todo, pero
lo que tú has vivido, los clientes que te llegan, aquellos que tú ves, ¿en qué plazo se logran estabilizar y cuáles han sido aquellos puntos en los que más insistes para que corrijan? Híjole, es muy variable porque pues la situación de cada persona es, oye, estoy endeudado hasta acá, oye, fíjate que empecé a gastar en esta tarjeta y ahora la tengo que cubrir. Normalmente lo que aconsejamos en tema personal y con una persona que pues a lo mejor trae un nivel de gasto mayor al del ingreso, es el primer paso siempre es identificar en qué estoy gastando mes a mes, en qué se me está yendo el dinero. Ok, de todo esto en lo que se me está yendo, ¿qué hay que atacar primero? ¿No? ¿En qué tengo que poner? ¿En dónde tengo que reducir para ese excedente pasarlo acá para que... ¿Para empezar a pagar? Así es. Así es identificar, el primer paso es identificar mis gastos completamente de pe a pa, ¿no? Hay extraordinarios, sí, hay cosas que salen de la voluntad de la persona, sí, pero en el día a día, ¿no? Ok, de todo esto que gasto, ¿qué puedo, en dónde puedo acortar un poco? Hablando de una persona que tenga tal vez una deuda ya considerable, ¿no? Pero aún la que no, porque la deuda considerable es exactamente proporcional a tu economía, ¿no? Sí. Es decir, para alguien una deuda de 1,000 pesos puede ser muy considerable. Sí. Y para otros una de 100,000 es considerable y para Así otros es. 10 y es millones como, es porque la deuda considerable, ¿no? por lo general conlleva un interés. Sí. Y ese interés es dinero pues perdido, ¿no? Entonces, sí, la identificación completa de tus gastos del mes, haciendo de lado los estrictamente indispensables y empezar a ajustar hasta cierto punto y hasta donde sea posible para que el excedente sirva para ir cubriendo a lo mejor una deuda que ya vengan Correcto. acarreando, ¿no? ¿Vemos tus 5? Claro que sí. Sí, estas son las 5 de la contadora Rodríguez Hernández. Son las 5 recomendaciones de la contadora Rodríguez Hernández. 1, realizar un presupuesto sencillo y realista. Así es. No hay por qué buscar las herramientas más exóticas. No. ¿Cuánto tengo? ¿En qué me lo gasto? Bajarlo, sacarlo de aquí escribirlo. O quienes puedan y tengan acceso a equipos de cómputo, a plantillas. Hay muchas plantillas incluso que dice, ponme aquí tus ingresos, ponme aquí tus gastos y hasta te saca gráficas. O sea, bueno, con eso vamos a caer en otra de mis recomendaciones de hacer uso de estas herramientas porque son gratuitas, o sea, las encuentras en muchos lugares. 2, ahorrar primero, gastar después. Así es. Eso es lo más difícil. Sí, pero quien decide hacerlo desde el día 1 en que cae su quincena, separarlo, llega al día 15 y pues quien lo hace después, ¿no? O sea, quien llega al día 15 y ya quiere ahorrar, pues ya lo más seguro es que ya no haya llegado. 3, construir un fondo de emergencias. Así es. Lo que hablábamos hace ratito, como te mencionaba, el hecho de tener tal vez un mes de gastos básicos reservado y probablemente invertido con algún rendimiento pequeño, en el mismo banco puede ser. Eso también ayuda mucho al estrés financiero, ¿no? Y más si hay quien trabaja o quien tiene un oficio que es personal el trabajo y si deja de hacerlo, deja de ganar. Pues qué mejor que tener ahí una reserva. Un guardadito. 4, no utilizar el crédito como extensión del ingreso. Sí, creo que también ya dije. El crédito no es mi ingreso. No es mi ingreso. El crédito es deuda. Es deuda hecha y derecha y deuda, hablando de tarjetas, es de las más caras. Muy, muy cara. Es una deuda muy cara, que te cuesta mucho dinero el no cubrirla al siguiente mes. O sea, el costo del dinero es muy alto. El costo del dinero es altísimo en las tarjetas de crédito. Y sí te puede ahorcar, ¿no? Sí, muy fácilmente si no sabes fijarte bien en las fechas de límites, plazo que te dan. Montos a pagar. Así es. ¿No?
Porque hay el monto mínimo y hay el monto para no generar intereses. Ese es el bueno. Ese es el bueno. Es Porque el que hay igual que te vas cubrir. pagando capital más lejos, pero no aumentas la deuda, No aumentas la deuda. ¿no? Que eso es importante. 5, utilizar la tecnología a tu favor, ¿no? Sí, hoy por hoy hay infinidad de herramientas que puedes usar, que están al alcance de todo el mundo, desde sus propios dispositivos móviles, celulares, en donde pueden llevar justo ese control. Hay aplicaciones que ahí puedes ir registrando el gasto del día a día y solita la aplicación te va generando un total y te lo va separando en rubros, en qué te lo gastaste, si es en alimentos, si es en diversión, si es en... Y al final del mes puedes ya tener una muy buena idea para tomar mejores decisiones. Y si es en familia, pues decir la verdad, ¿no? Sí, mejor. ¿Cuánto es lo que realmente entró? Correcto. Porque si no, entonces no va a poder nunca tener la certeza de lo que está haciendo en su planeación de Esa gasto. planeación, claro. O sea, a ver, pareja, sentémonos en qué estamos gastando, cuál es lo principal que hay que pagar, qué es lo que podemos ahorrar y cuánto nos sobró para lo que. Para lo que falte. Aunque yo diría que ahorremos más que para los gustitos, pero Sí, que sea a lo mejor un poquito más que se vaya un poquito más al ahorro, ¿no? al ahorro. O una vez teniendo ya un colchoncito considerable, pues ahora sí. O ir generando ideas o metas de, bueno, ¿en qué lo vamos a destinar que nos pueda generar un poquito más? ¿Por qué no? Sí, porque puede cumplir la primera meta, a lo mejor. Es decir, ya tengo o ya tenemos, si es en pareja, ya tenemos lo de 2 meses por cualquier cosa. Si algo sucediera, 2 meses la Ahí, brincamos. la brincamos. ¿No? Bueno, ¿y qué hacemos con el resto? Ahí puede haber una segunda meta, una tercera meta. Sí. Y pueden entrar cuestiones como, oye, pues vámonos a pasear, algo, ¿no? Ya tenemos esto, ya, eso ahí está. Se sigue generando, se sigue ahorrando un poquito más, pues poner más metas a mediano plazo, a largo plazo. Vámonos de viaje. ¿Por qué no? Ahora, ¿qué pasa en la combinación, por ejemplo, de persona asalariada que tiene su quincenita segura y todo, pero que también vende otras cosas? Que vende bolsas, que vende zapatos, que vende Pues ahí. estos productos para Pues es que todo va, o sea, todo, maquillaje. sí, ¿no? todo lo vas sumando. Pero no es un ingreso fijo tampoco. No es fijo. Yo no contaría tanto con ese, o sea, ese lo dejaría como para cuestiones igual adicionales o para reservar para ir invirtiendo en alguna otra cosa, ¿no? O sea, lo que sí es certero y garantizado, con eso cubro, buscar cubrir. Con lo que tengo certeza que va a entrar. No con lo que me puede variar tanto como eso. Exacto, porque sí es muy variable, ¿no? A veces. Sí, pero además de lo variable, yo diría que otro problema que tiene ese ingreso es que el SAT te va a pedir que le pagues el impuesto porque es un ingreso adicional. Correcto. ¿No? Bueno, más Entonces, sí. Sí, te lo va a pedir. Te va a Sí. decir, eso es ingreso. ¿Cómo me lo deduces? Sí. Si ¿Cómo no me lo tienes, declaras? si no tienes el régimen de persona física con actividad empresarial y solo estás como asalariado, Sí, no, y bueno, muchos de estos, digamos, tipo de negocio personal que mucha gente tiene, pues lo tiene totalmente en la informalidad. claro. Entonces, lo que quiero establecer es, y si estoy mal me corriges porque tú eres Sigue el adelante. experto, pero tengo mi quincena, me caen 5,000 pesos a la quincena. Y el SAT dice, ok, esa tu patrón ya me enteró, Ya te etcétera, retuvo, sí, ya claro. te retuvo, no hay bronca. Oye, pero aquí tienes otros 5,000 que te cayeron. Ni te voy a preguntar de qué, mijo, nada más Págame el impuesto. móchate, papá. Sí. Y entonces ya no fueron 5,000, ¿eh? No. Y eso pasa sobre todo cuando se involucra un banco. Cuando dentro de este tipo de negocios, no, pues transfiéremelo, Que es lo que todos hacen. que es lo que todos hacen. Ahí es donde sí el SAT puede llegar a decir, bueno, este ingreso me lo omitiste, porque finalmente es un ingreso también. Porque además va a la de nómina. Ajá, Entonces, sí. dice el banco, a ver, ¿cómo? ¿Cómo si tú nada más eres asalariado, no? O sea, ¿De dónde? el SAT tú nada más tienes que tú nada más percibes un sueldo. Esto como... ¿De dónde? ¿De dónde? Entonces me ¿O de entraron qué es? 5, pero ya tuve que pagarle 2 al fisco. Sí. Si no deduje y no puedo deducir Porque si no tengo el la régimen, actividad, claro. ¿no? Sí. Entonces, y una de esas me va a generar una discrepancia fiscal y me va a decir, a ver, ven, Completamente. explícame. Sí.
¿De Porque dónde no se estás? declaró. ¿Por qué no se declaró? Y peor, si quien te provee emitió su factura electrónica, porque entonces te va a decir, Pues porque compraste ¿por qué compraste eso? pintura de uñas o aparatos Entonces para esos 5 los vendiste. Sí, así es. Venga, che. Así es. ¿No? Entonces no creo que pudiera ser una cantidad que debiéramos de considerar en este esquema que hemos platicado a lo largo del programa, ¿no? No, no, Es una definitivamente. variable muy inestable. Es ¿no? inestable y no mucha gente no la formaliza, hablando de, ¿no? O sea, lo tienen como un extra que pues al final del día lo manejan como por fuera, pero evidentemente lo ideal es que todo esté en Formalizado. forma. Estamos acercándonos al final del programa. Aquí es donde yo te pido, si hay algo que yo no he preguntado que tú consideres que se deba de saber, o si quieres subrayar algo de lo que hemos platicado a nuestro auditorio, este es tu momento. Ok, gracias. Pues no, o sea, creo que no es difícil. Creo que la percepción de mucha gente es que es muy complicado llevar el control financiero personal. Al contrario, es muy fácil, se puede facilitar incluso mucho más con ya tanta herramienta que tenemos al alcance de nuestras manos y de nuestros teléfonos. Que no se deje de lado esta práctica, porque creo que puede llevar a una persona a vivir mucho más tranquila y a vivir una vida mucho más realista y a generar y a tener nuevas metas en sus vidas, ¿no? A planear, a proyectar cosas diferentes, ¿no? Y metas más grandes, ¿no? Que desperdiciarlo en el día a día en alguna otra cosa que se va. se difumina. Sí, se diluye. No Así se es. queda. Así es. Te agradezco mucho, contadora. No, hombre, muchas gracias, al contrario. Rosario Rodríguez Un gusto. Hernández, pro tesorera del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa. Ha sido un enorme placer tenerte aquí. Muchas Muchísimas gracias. Igualmente estar aquí. Gracias y gracias a usted también por el favor de su atención. Esto es Soluciones. Se retransmite a las 12 de la noche hoy, el domingo a las 5 de la tarde y lo puede volver a ver en las redes sociales de Radio Televisión de Veracruz. Gracias. Nos vemos pronto en otra emisión.